Hay personas que te desean intensamente, pero nunca se quedan lo suficiente para amarte de verdad. Y lo más confuso es que al inicio se siente casi igual. La atención, la intensidad, las miradas, los mensajes. Esa sensación de que por fin alguien te ve, te quiere, te elige, pero con el tiempo algo no encaja. Algo empieza a sentirse vacío, aunque todo parezca bien. Y si alguna vez has estado ahí, sabes exactamente de qué hablo, porque no es una ausencia total, es algo más difícil de explicar. Es una presencia que no sostiene. Es alguien que está, pero no realmente. Alguien que te busca, pero no se queda. Alguien que te desea, pero no te elige de forma completa. Y eso duele de una forma muy específica. No es un rechazo claro, no es un abandono directo, es una ambigüedad constante. Una especie de casi. Y vivir en ese casi desgasta mucho más de lo que parece, porque tu mente no logra cerrar, no entiende si avanzar o soltar, si confiar o protegerse, si hay algo real o si solo lo estás imaginando. Y mientras intentas entenderlo, te quedas ahí, un poco más, esperando, interpretando, sosteniendo algo que nunca termina de definirse. Y aquí es donde empieza algo incómodo, porque muchas veces no es que no veas las señales, es que algo en ti decide quedarse igual. Y no por falta de inteligencia, no por ingenuidad, sino por algo mucho más profundo, algo que no siempre quieres mirar de frente. Pero vamos a llegar ahí, despacio, porque primero hay que entender algo clave. El deseo y el amor no funcionan igual, aunque al inicio se parezcan. El deseo es inmediato, es intenso, es químico, es rápido. No necesita conocerte realmente, no necesita profundidad. Se activa con lo que ve, con lo que imagina, con lo que proyecta. El amor, no. El amor necesita tiempo, necesita presencia, necesita consistencia, necesita ver más allá de lo atractivo, de lo emocionante, de lo nuevo. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque interpretan intensidad como profundidad. Pero no es lo mismo. Alguien puede sentir muchísimo por ti en el momento, y aún así no tener la capacidad de sostenerte en el tiempo. Puede desearte con fuerza, pero no saber amarte. Y eso no siempre tiene que ver contigo, tiene que ver con su forma de vincularse, con su historia, con su capacidad emocional, con lo que está dispuesto o no a sostener. Pero hay algo que sí tiene que ver contigo, y es esto. ¿Por qué te quedas cuando sientes que no es suficiente? No cuando es evidente, no cuando ya duele demasiado, sino en ese punto intermedio donde sabes que algo no está bien, pero aún así te quedas. Y aquí es donde muchas historias empiezan a repetirse, porque no es la primera vez. Tal vez cambian las personas, pero la sensación es parecida. Intensidad al inicio, confusión después, distancia, ambigüedad, y tú, tratando de entender, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué hiciste mal? Y eso te lleva a algo muy común. Intentar convertir el deseo en amor. Intentar que alguien que te busca también se quede. Que alguien que te quiere cerca también te elija completo. Y ahí empieza un desgaste invisible. Empiezas a dar más, a explicar más, a adaptarte más, a tener más paciencia, a justificar más. Todo con la esperanza de que, en algún momento, eso se transforme. Pero hay una verdad difícil aquí. El deseo no evoluciona automáticamente en amor. No porque tú lo hagas mejor, no porque te esfuerces más, no porque seas suficiente, sino porque son cosas distintas. Y cuando alguien no tiene la capacidad de amar, tu esfuerzo no lo cambia, solo te desgasta. Y esto no significa que esa persona sea mala. A veces simplemente no sabe, no puede, no quiere, o no está en el lugar emocional para hacerlo. Pero tu mente no siempre acepta eso tan fácil, porque hay algo que se activa en ti, algo que quiere.
entender, que quiere arreglar, que quiere lograr que funcione. Y aquí es donde aparece una de las dinámicas más silenciosas. Empiezas a interpretar cada pequeño gesto como una señal de que sí puede funcionar. Un mensaje, una mirada, un momento donde se acerca más. Y eso te da esperanza. Pero luego vuelve la distancia, la duda, la inconsistencia. Y otra vez, tu mente intenta encajar todo eso, como si fuera un rompecabezas, como si hubiera una explicación lógica que lo ordene todo. Pero no siempre la hay. A veces, la inconsistencia es la respuesta. Y eso cuesta aceptarlo, porque aceptar eso implica soltar, y soltar algo que se sintió tan intenso. No es fácil, especialmente cuando una parte de ti se sintió elegida ahí, vista ahí, deseada ahí. Y aquí aparece otra pregunta, importante. ¿Te estaban viendo a ti o a una versión de ti que encajaba con su deseo? Porque el deseo muchas veces no ve la totalidad, ve lo que le atrae, lo que le activa, lo que le gusta, pero no necesariamente lo que eres completo. El amor sí, el amor no selecciona partes, sostiene él todo, incluso cuando no es perfecto, incluso cuando no es ideal, y cuando alguien solo te desea, pero no te ama. Empieza a pasar algo muy sutil, te adaptas, te ajustas, te vuelves más fácil, más comprensible, más disponible, para no perder eso, para no romper esa conexión, para no dejar de ser deseado, y sin darte cuenta, empiezas a alejarte de ti, un poco, no, todo, pero lo suficiente para que algo dentro de ti empiece a incomodarse. Y esa incomodidad muchas veces se siente como ansiedad, no porque la relación sea caótica, sino porque no es coherente, porque hay una diferencia entre lo que recibes y lo que necesitas. Y esa diferencia tu cuerpo la siente, aunque tu mente la justifique. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma, porque no se trata solo de por qué alguien no te ama. Se trata de por qué te quedas en un lugar donde no te están amando como necesitas. Y eso no se responde rápido. No es una sola razón, no es una sola herida. Es algo más profundo, algo que tiene que ver con tu historia, con cómo aprendiste a vincularte, con lo que asociaste con amor, con lo que normalizaste sin darte cuenta. Y vamos a ir entrando ahí, pero no desde la culpa, no desde el juicio, desde la comprensión. Porque cuando entiendes, dejas de repetirte. Y eso cambia más de lo que parece. Y cuando empiezas a mirar eso con más calma, aparece algo que cambia completamente la forma en la que entiendes estas relaciones. No es solo que la otra persona no te ame, es que muchas veces tú estás intentando sentir amor donde en realidad solo hay validación, y eso se confunde muy fácil. Porque cuando alguien te desea, te hace sentir especial, te hace sentir elegido, te hace sentir visto. Y si vienes de momentos donde no te sentías así, eso impacta fuerte. Tu sistema lo registra como algo importante, como algo valioso, como algo que no quieres perder. Pero aquí hay una diferencia muy importante. Sentirte deseado no es lo mismo que sentirte seguro. El deseo te eleva, el amor te sostiene. El deseo es intensidad, el amor es estabilidad. El deseo aparece rápido, el amor se construye. Y cuando no has experimentado suficiente estabilidad emocional, la intensidad se siente como lo más cercano al amor, aunque no lo sea. Y aquí es donde muchas personas se enganchan, no con la persona en sí, sino con lo que esa persona les hace sentir, con esa sensación de ser vistos, de ser elegidos, de ser importantes por un momento. Y eso crea una especie de dependencia emocional muy sutil, porque no estás buscando solo a la persona, estás buscando esa sensación, y cuando esa sensación desaparece, te quedas con un vacío, no solo por la persona, sino por lo que sentías contigo cuando estabas con ella. Y ahí empieza algo muy fuerte, empiezas a perseguir ese estado,
no necesariamente a la persona, sino a la versión de ti que aparecía cuando esa persona te deseaba. Y eso cambia completamente la dinámica, porque ya no estás eligiendo desde claridad, estás reaccionando desde carencia, desde necesidad, desde una parte de ti que quiere volver a sentirse así. Y eso te hace tolerar cosas que normalmente no tolerarías. Inconsistencias, distancias, falta de claridad, falta de compromiso. Todo porque hay momentos donde esa sensación vuelve, aunque sea breve, aunque sea inestable, aunque no dure. Y esos momentos son suficientes para que tu mente diga, tal vez sí puede funcionar, tal vez solo necesita tiempo, tal vez soy yo el problema. Y ahí entras en un ciclo donde pequeñas dosis de validación compensan largos periodos de incertidumbre. Y eso es profundamente adictivo, no en el sentido superficial, sino en un nivel emocional, porque tu cerebro empieza a asociar esa persona con recompensa, con dopamina, con alivio, con sensación de valor. Y cuando esa recompensa no es constante, se vuelve aún más poderosa, porque ahora no solo la quieres, la esperas, la anticipas, la necesitas y eso mantiene el vínculo, no porque sea sano, sino porque es intermitente y la intermitencia engancha más que la estabilidad, porque nunca sabes cuándo va a volver ese momento bueno y eso mantiene a tu mente activa, atenta, pendiente, esperando. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo. ¿Cuánto de lo que sentías era amor? ¿Y cuánto era alivio? Alivio de sentirte visto, alivio de no sentirte solo, alivio de sentirte suficiente, aunque sea por un rato. Porque cuando eso se mezcla, es muy difícil soltar. No porque la relación sea profunda, sino porque toca algo profundo en ti. Y aquí aparece otra capa. Muchas veces no estás intentando que alguien te ame, estás intentando demostrar que mereces ser amado. Y eso cambia todo, porque ya no estás en una relación, estás en una prueba constante, donde intentas hacerlo mejor, ser mejor, dar más, entender más, aguantar más, con la esperanza de que, en algún momento, eso sea suficiente. Pero el amor no funciona así. El amor no se gana, no se negocia, no se alcanza por mérito. El amor se encuentra cuando dos personas tienen la capacidad de sostenerse mutuamente. Y si una de las dos no está en ese lugar, no importa cuánto hagas, no se convierte en amor. Y esto no es fácil de aceptar, porque implica soltar una idea muy fuerte. La idea de que si haces las cosas bien, te van a amar. Pero no siempre es así. A veces haces todo bien y la otra persona simplemente no puede darte lo que necesitas. No porque no valgas, sino porque no está ahí. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque interpretan esa falta de amor como una falta en ellas, como si no fueran suficientes, como si algo estuviera mal, como si necesitaran cambiar algo para que estar funcione. Y eso alimenta la inseguridad, porque empiezas a mirarte desde ese lugar, desde lo que falta, desde lo que no alcanza, desde lo que no fue suficiente para que alguien se quedara. Y esa narrativa se queda, no solo en esa relación, sino en las siguientes. Y sin darte cuenta, empiezas a vincularte desde ahí, desde el miedo a no ser suficiente, desde la necesidad de demostrar, desde la alerta constante. Y eso vuelve a traer dinámicas similares, porque no estás eligiendo desde tu valor, estás reaccionando desde tu herida. Y aquí es donde todo empieza a tomar más profundidad, porque no se trata solo de entender al otro, se trata de entender qué parte de ti se queda en ese tipo de vínculos, qué parte de ti confunde intensidad con amor, qué parte de ti tolera lo que no le hace bien,
con tal de no perder esa sensación. Y eso no es para juzgarte, es para verte con más claridad, porque cuando lo concolistar ves, empiezas a notar algo muy importante. No necesitas que alguien te elija para sentir que vales, pero si no lo has sentido realmente, vas a seguir buscándolo afuera, en personas, en vínculos, en momentos, en validación. Y eso te deja expuesto a relaciones que no son completas, a vínculos que no sostienen, a dinámicas que se sienten intensas, pero vacías. Y poco a poco eso empieza a cambiar. Cuando dejas de buscar en el otro lo que aún no has construido dentro de ti, no perfecto, no resuelto, pero más consciente, más claro, más tuyo. Porque cuando eso empieza a aparecer, ya no te conformas con ser deseado, empiezas a necesitar algo más real, algo más estable, algo que no dependa de momentos, sino de presencia. Y ahí empiezas a salir del mismo ciclo. Aunque todavía no se sienta completamente claro, aunque todavía haya dudas, pero algo ya no es igual, y eso es el inicio de algo distinto. Y cuando empiezas a salir de ese ciclo, hay un momento muy particular que casi nadie menciona. Un momento donde ya ves la dinámica, pero todavía te cuesta soltarla. Ya entiendes que no es amor, ya sientes que no es suficiente, pero aún así algo en ti sigue ahí. No con la misma ilusión, pero tampoco completamente libre. Y eso puede confundirte, porque dices, si ya lo veo, ¿por qué todavía me cuesta? Y la respuesta no está en la lógica, está en el vínculo, porque no te enganchaste solo con la persona, te enganchaste con la experiencia emocional, con lo que sentías, con lo que se activaba en ti. Y eso no se apaga solo porque lo entiendas. Se va soltando cuando empiezas a ver algo más profundo, algo que casi siempre está debajo de todo esto, la forma en la que aprendiste a recibir amor. Porque muchas veces lo que hoy te confunde, antes fue normal. Tal vez creciste sintiendo amor, pero no siempre disponible. Tal vez había cariño, pero también distancia. Tal vez había atención, pero no constante. Tal vez tenías que hacer algo para recibirla, portarte bien, entender, adaptarte, no molestar, no exigir demasiado. Y eso se queda, no como un recuerdo claro, sino como una forma de vincularte, como una sensación familiar. Entonces, cuando alguien llega y te da algo parecido, aunque no sea sano, se siente conocido. Y lo conocido tranquiliza, aunque duela, aunque no sea suficiente, aunque te genere ansiedad, porque tu sistema no está buscando lo mejor, está buscando lo familiar. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas, no en lo que quieren, sino en lo que reconocen. Y eso explica algo muy importante. ¿Por qué a veces alguien que te trata bien no te genera lo mismo? ¿Por qué alguien que es claro, estable, presente, no te mueve igual? Porque no activa lo mismo, no hay incertidumbre, no hay duda, no hay esa montaña rusa emocional. Y aunque eso suene mejor, tu sistema, al inicio, no lo reconoce como interesante, porque no lo asocia con lo que aprendió como amor. Y eso crea un conflicto interno. Una parte de ti quiere paz, otra parte extraña la intensidad. Y mientras no veas eso, puedes confundir estabilidad con falta de conexión y caos con pasión. Y ahí vuelves al mismo lugar. No porque no hayas aprendido, sino porque hay algo más profundo que aún no has integrado. Y aquí es donde quiero que te hagas una pregunta muy honesta. ¿Te sientes más atraído por lo que te da tranquilidad o por lo que te activa? No lo que dices que quieres, lo que realmente te mueve, porque ahí hay información importante. Ahí está la raíz de muchas decisiones que luego no entiendes. Y no es para juzgarte, es para ver con más claridad. Porque cuando empiezas a notar eso, empiezas a diferenciar. Ya no todo lo intenso te parece amor, ya no todo lo que te mueve te parece correcto.
empiezas a preguntarte algo distinto. ¿Esto me está dando paz o me está manteniendo en alerta? Y esa pregunta cambia todo, porque te saca de la emoción inmediata y te lleva a una capa más profunda, a cómo se siente ese vínculo cuando pasa el momento, cuando no hay mensajes, cuando no hay atención, cuando no hay cercanía. ¿Cómo te quedas tú? ¿En calma o en ansiedad? Porque el amor no te deja en ansiedad constante. Puede tener momentos incómodos, puede haber dudas, puede haber procesos, pero no te mantiene en una incertidumbre permanente. No te hace sentir que tienes que estar pendiente todo el tiempo. No te hace cuestionarte constantemente. No te hace sentir que puedes perderlo en cualquier momento. Eso no es amor. Eso es inseguridad vincular. Y cuando estás ahí, tú, energía no se expande, se contrae, se enfoca en sostener algo, en no perder, en no arruinar, en no decir algo incorrecto. Y eso te desconecta de ti, porque ya no estás siendo, estás gestionando. Y gestionar constantemente una relación cansa, porque no es natural, no fluye, no descansa. Y aquí aparece algo clave. El amor no se siente como algo que tienes que sostener con esfuerzo constante. Se siente como algo que también te sostiene a ti. No perfecto, no ideal, pero presente. Y cuando eso no está, tu cuerpo lo sabe, aunque tu mente lo niegue, aunque lo justifiques, aunque lo racionalices. Tu cuerpo siente la diferencia. Y por eso aparece la ansiedad, no como un problema, sino como una señal de que algo no está en coherencia, de que algo no se está sintiendo seguro, de que algo no está alineado contigo. Pero si no escuchas esa señal, si la tapas con más análisis, con más esfuerzo, con más esperanza, se queda, se intensifica y se vuelve parte del vínculo. Y ahí es donde muchas personas pierden claridad, porque ya no saben si lo que sienten es amor o es ansiedad, si lo que quieren es a la persona o la sensación, si lo que les cuesta soltar es el vínculo o la historia que construyeron alrededor de él. Y eso confunde mucho. Pero empieza a aclararse cuando dejas de mirar solo lo que sientes por el otro y empiezas a mirar cómo te sientes contigo dentro de ese vínculo. Y esa es una diferencia enorme, porque ahí dejas de idealizar y empiezas a ver. Y cuando ves, aunque duela un poco, también te libera, porque ya no estás atrapado en la misma ilusión. Empiezas a darte cuenta de algo muy importante. No necesitas que alguien te desee intensamente. Necesitas sentirte en paz con alguien que pueda quedarse. Y eso cambia completamente lo que buscas. Aunque al inicio todavía no se sienta tan fuerte, pero ya está ahí. Y eso ya no vuelve atrás. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, aparece una verdad que al principio cuesta aceptar, pero después ya no puedes ignorar. No te duele solo que alguien no te ame, te duele haberte quedado esperando algo que en el fondo sabías que no estaba ahí. Y eso toca algo más profundo que la relación, toca la forma en la que te eliges o no te eliges. Porque hay un momento muy específico en estas dinámicas, un momento donde ya no es confusión, ya no es incertidumbre, ya no es no sé qué está pasando. Es ese instante donde algo dentro de ti lo sabe, lo siente, lo reconoce, pero no actúas en consecuencia, te quedas. Y ese quedarse tiene un costo interno muy alto, porque cada vez que te quedas donde no te están amando como necesitas, una parte de ti se debilita, no porque seas débil, sino porque te estás ignorando, te estás dejando en segundo lugar, te estás diciendo sin palabras, esto es suficiente para mí, aunque no lo sea. Y eso se acumula, no en un solo momento, en pequeñas decisiones, en pequeños silencios, en pequeñas concesiones, en pequeños, bueno, no pasa nada, hasta que
Un día ya no es pequeño, es una sensación constante de no estar siendo completamente tú, de no estar siendo completamente visto, de no estar siendo completamente elegido. Y ahí la ansiedad aparece más fuerte, no por la otra persona, sino por la distancia contigo, porque cuando te alejas de ti, tu sistema se desregula, pierde referencia, pierde claridad, pierde estabilidad. Y eso se siente como inquietud, como duda, como tensión constante. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas en una ilusión muy poderosa. La idea de que si aguantan un poco más, sí, entienden mejor. Si dan un poco más, si no presionan, si esperan el momento correcto, todo va a cambiar. Pero esa esperanza no siempre está basada en la realidad. A veces está basada en el miedo a soltar. Porque soltar no solo implica perder a la persona, implica soltar la historia, la posibilidad, la versión de futuro que imaginaste, la idea de que esta vez sí iba a ser diferente. Y eso duele. Duele aceptar que algo que se sintió tan intenso no tenía la profundidad que esperabas. Duele reconocer que viste señales, pero decidiste ignorarlas. Duele darte cuenta de que te adaptaste más de lo que te cadiverdo. Diste cuenta. Pero hay algo muy importante aquí. Ese dolor no es un error, es una forma de volver a ti. Porque cuando dejas de sostener lo que no es real, algo dentro de ti se reorganiza. No, inmediatamente. Pero empieza. Y aquí aparece una pregunta clave. ¿Qué es lo que realmente estás buscando en alguien? No lo que dices, no lo que suena bien, lo que de verdad necesitas. ¿Quieres intensidad o quieres tranquilidad? ¿Quieres sentirte deseado o quieres sentirte seguro? ¿Quieres emoción o quieres estabilidad? Porque muchas veces no puedes tener ambas cosas en la misma forma, al menos no al inicio. Y si no tienes claridad en eso, puedes seguir eligiendo desde lo que te activa y no desde lo que te sostiene. Y eso te vuelve a llevar al mismo lugar. Y aquí hay algo que cambia mucho cuando lo ves. El amor no se siente como una duda constante, no se siente como algo que tienes que descifrar, no se siente como algo que depende de momentos. El amor se siente como algo que puedes habitar, no perfecto, pero estable, no siempre intenso, pero presente. Y cuando eso no está, no es que falte esfuerzo, falta capacidad, falta disponibilidad, falta coherencia. Y eso no lo puedes construir tú solo. Por más que quieras, por más que lo intentes, por más que lo sientas. Y aceptar eso es una de las cosas más difíciles. Porque rompe la ilusión de control, rompe la idea de que puedes hacer que funcione, rompe la narrativa de que solo necesitas hacerlo mejor. Pero también te libera, porque dejas de cargar con algo que no te corresponde. Dejas de intentar completar algo que no está completo del otro lado. Dejas de desgastarte intentando convertir algo en lo que no es. Y eso abre un espacio incómodo al inicio, pero necesario. Un espacio donde ya no estás persiguiendo, donde ya no estás intentando sostener, donde ya no estás adaptándote constantemente. Y en ese espacio empiezas a sentirte diferente, más tranquilo, aunque haya vacío, más claro, aunque duela un poco, más tú, aunque todavía no esté todo definido. Y eso es el inicio de algo muy importante, porque ahí dejas de elegir desde la necesidad y empiezas a elegir desde la conciencia. Y esa diferencia cambia completamente a quién dejas entrar en tu vida y a quién ya no. Y en ese espacio donde ya no estás persiguiendo, donde algo dentro de ti empieza a calmarse, aunque todavía duela, aparece algo que casi nadie te dice. Empiezas a extrañar no a la persona, sino a la intensidad. Y eso puede confundirte otra vez, porque hay días donde parece que ya lo entendiste todo, y de pronto una memoria, un mensaje antiguo, un recuerdo específico, y
Sientes ese tirón otra vez, no porque quieras volver a lo mismo, sino porque tu cuerpo recuerda cómo se sentía. Esa emoción rápida, esa conexión inmediata, ese algo que te sacaba de lo cotidiano. Y ahí es donde muchas personas regresan, no porque la relación sea correcta, sino porque la emoción es familiar. Y aquí hay algo muy importante que necesitas ver. No todo lo que extrañas es bueno para ti. A veces solo es conocido. Y el sistema humano tiene una tendencia muy fuerte a volver a lo conocido, aunque duela, aunque no funcione, aunque ya sepas que no es lo que necesitas, porque lo conocido da una falsa. Sensación de control. Sabes cómo moverte ahí, sabes qué esperar, sabes que duele, y hasta eso se vuelve manejable. Pero lo nuevo, lo sano, lo estable, eso sí puede sentirse extraño, porque no lo has vivido igual. Y aquí es donde muchas personas sabotean vínculos reales sin darse cuenta. Porque cuando alguien llega y es claro, cuando alguien no juega, cuando alguien está presente de verdad, cuando no, hay incertidumbre constante. Algo en ti no se activa igual. No hay esa adrenalina, no hay esa duda, no hay esa necesidad de descifrar. Y entonces tu mente interpreta algo muy peligroso. Esto no me mueve. Tal vez no me gusta tanto. Tal vez no hay química. Pero no siempre es falta de conexión. A veces es falta de caos. Y si te acostumbraste a que el amor se sienta como intensidad, incertidumbre y subidas emocionales, la estabilidad puede parecer aburrida. Y eso es una trampa, porque empiezas a descartar lo que sí podría sostenerte y a volver a lo que solo te activa. Y ahí el ciclo se repite, pero con una diferencia. Cada vez que lo ves, duele más, porque ya no es inconsciente. Ya sabes, ya sientes, ya reconoces, y aún así, a veces vuelves. Y eso puede generar culpa. Pero no necesitas culparte, necesitas entender. Porque hay una parte de ti que todavía está aprendiendo algo muy importante, a elegir desde la calma y no desde la activación. Y eso no es inmediato. Es un proceso, porque implica reconfigurar lo que tu sistema interpreta como amor, y eso toca capas profundas. Tu historia, tus primeras experiencias, tus asociaciones emocionales, todo lo que aprendiste sin darte cuenta. Y aquí es donde aparece algo muy clave. No estás intentando dejar de sentir, estás aprendiendo a no seguir todo lo que sientes. Y eso cambia completamente el juego, porque antes sentías intensidad y te acercabas, sentías miedo y te quedabas, sentías vacío y buscabas llenar. Ahora empiezas a observar, a cuestionar, a pausar. Y eso rompe el patrón. No porque lo elimines, sino porque ya no reaccionas igual. Y aquí es donde empieza a aparecer una forma distinta de elegir. No desde lo que te hace sentir más, sino desde lo que te hace estar mejor. Y eso, al inicio, no siempre coincide, porque lo que te hace sentir más no siempre es lo que te hace bien. Y aceptar eso es parte del crecimiento, no del crecimiento superficial, del real, del que cambia tu forma de vincularte, del que cambia lo que toleras, del que cambia lo que ya no negocias. Y aquí aparece algo que antes tal vez no estaba tan claro. Empiezas a notarlo, que antes ignorabas. La incoherencia, la falta de presencia, la ambigüedad. Y ya no lo romantizas igual, ya no lo justificas tanto, ya no lo interpretas como misterio, lo ves como lo que es, falta de claridad, falta de disponibilidad, falta de amor. Y eso, aunque duela, también te protege, porque deja de confundirte, deja de hacerte dudar de ti, deja de hacerte pensar que el problema eres tú. Y eso es un cambio enorme, porque ya no estás intentando encajar en algo que no te contiene. Empiezas a salir, no siempre rápido, no siempre fácil, pero con más claridad, y eso hace toda la diferencia. Porque ahora, aunque una parte de ti todavía extrañe,
Otra parte ya no quiere volver a lo mismo. Y esa parte es la que empieza a guiarte. No con urgencia, no con intensidad, sino con algo mucho más tranquilo, más firme, más consciente, y desde ahí empiezas a construir algo distinto, aunque todavía no sepas exactamente cómo. Pero ya no estás perdido en lo mismo, y eso ya es un avance enorme. Y cuando esa parte más consciente empieza a guiarte, ocurre algo que no siempre esperas. Empiezas a sentir una especie de duelo, pero no solo por la persona, es más profundo que eso. Es el duelo por la idea que habías construido, por lo que imaginaste, por lo que creíste que podía llegar a ser. Porque hay algo que duele más que perder a alguien, y es perder la historia que ya habías empezado a vivir en tu mente. Esa versión donde sí funcionaba, donde sí se quedaba, donde sí te elegía de la forma en la que tú lo hacías. Y soltar eso no es inmediato, no es lógico, no es limpio, es un proceso. Porque no estás soltando solo a alguien, estás soltando una posibilidad emocional. Y eso deja un espacio, un vacío distinto al de antes. Ya no es el vacío de no ser suficiente, es el vacío de ya no estar persiguiendo. Y ese vacío, al inicio, pesa, porque no hay distracción emocional, no hay intensidad, no hay subidas ni bajadas, solo hay silencio. Y en ese silencio apareces tú, sin la dinámica, sin la historia, sin el intento constante de hacer que funcione. Solo tú. Y eso puede sentirse extraño, incluso incómodo, porque durante mucho tiempo tu atención estaba puesta afuera, en el otro, en lo que hacía, en lo que decía, en lo que sentía. Y ahora vuelve a ti. Y no siempre sabes qué hacer con eso. Y aquí es donde muchas personas cometen un error muy común. Intentan llenar ese vacío rápidamente, con otra persona, con otra historia, con otra intensidad, porque quedarse ahí, sin estímulo emocional fuerte, se siente raro. Pero si haces eso, vuelves al mismo ciclo. Cambia la cara, cambia la historia, pero la dinámica es la misma, y lo que no se ve, se repite. Por eso este momento es tan importante, porque es el único espacio donde puedes cambiar realmente la forma en la que te vinculas. No cuando estás dentro de la intensidad, sino cuando estás fuera de ella, cuando puedes ver con claridad, cuando puedes sentir sin estar atrapado, puedes observar lo que pasó, sin justificarlo. Y aquí aparece algo muy importante. Empiezas a reconstruir tu relación contigo, no desde la teoría, desde la experiencia. Empiezas a notar cómo te hablas cuando extrañas, cómo te tratas cuando dudas, cómo te acompañas cuando hay silencio. Y eso define todo lo que viene después. Porque si en ese espacio vuelves a exigirte, a juzgarte, a decirte que ya deberías estar bien, vuelves a crear tensión. Pero si empiezas a tratarte diferente, más paciente, más honesto, más presente, algo cambia, porque ya no estás huyendo de lo que sientes, lo estás atravesando. Y eso integra, cierra, ordena, no perfecto, pero real. Y aquí aparece algo que pocas veces se dice: dejar de elegir a alguien que solo te deseaba. También es una forma de empezar a elegirte a ti. No como frase bonita, como acto real, como decisión interna, como un límite que no siempre se dice en voz alta, pero que se siente. Porque ya no negocias lo mismo, ya no toleras lo mismo, ya no te convences tan fácil. Y eso cambia tu energía, no en algo visible de inmediato, pero sí en algo que se percibe, porque ya no estás buscando desde la carencia, estás empezando a moverte desde otro lugar, uno más tranquilo, más claro, más alineado, y desde ahí empiezas a atraer cosas distintas, no mágicamente, sino porque ya no respondes igual, ya no entras en cualquier dinámica, ya no te enganchas con cualquier intensidad, empiezas a ver, a pausar, a elegir, y eso cambia a quién dejas entrar, pero también cambia a quién dejas quedarse, porque una cosa es que
alguien llegue. Y otra muy distinta es que tenga espacio en tu vida. Y ahora, ese espacio ya no está disponible para lo mismo. No porque te hayas vuelto más frío, sino porque te volviste más claro. Y la claridad protege más que cualquier defensa, porque ya no necesitas cerrarte, solo necesitas ver. Y cuando ves, muchas cosas dejan de tener el mismo atractivo, aunque antes te movieran mucho. Y eso, al inicio puede sentirse como pérdida, pero en realidad es evolución, no la que se ve desde afuera, la que se siente adentro. Y poco a poco empiezas a notar algo distinto. Ya no necesitas intensidad constante para sentir que algo es real. Ya no necesitas dudas para sentir conexión. Ya no necesitas perseguir para sentir interés. Empiezas a reconocer algo más sutil pero más verdadero. La presencia, la coherencia, la tranquilidad. Y eso no hace ruido, no te acelera, no te confunde, pero te sostiene. Y cuando lo sientes, ya no quieres volver a lo otro, aunque haya sido intenso, aunque haya sido emocionante. Porque ahora sabes que intensidad sin amor solo te deja vacío. Y esa claridad ya no se pierde. Y cuando esa claridad empieza a quedarse dentro de ti, aparece una pregunta que ya no puedes esquivar. ¿Por qué a veces deseas con tanta fuerza a quien no puede amarte bien? No como un accidente, no como mala suerte, sino como un patrón. Porque cuando algo se repite, ya no alcanza con mirar a la otra persona. Hay que mirar qué se activa dentro de ti. Y aquí entramos en una zona delicada, porque muchas veces no te atrae solo la persona, te atrae lo que representa, lo que despierta, lo que promete sin decirlo. A veces representa validación, a veces representa rescate, a veces representa la posibilidad de sentir que, si esa persona te elige, por fin algo dentro de ti se acomoda, como si su amor pudiera confirmar algo que tú todavía no has logrado confirmar por completo dentro de ti. Y ahí el vínculo deja de ser solo vínculo. Se convierte en símbolo. Y, cuando alguien se vuelve símbolo, dejas de verlo con claridad. Ya no ves solo quién es. Ves lo que significaría que te eligiera. Ves lo que probaría. Ves lo que calmaría en ti. Y eso intensifica todo. Porque entonces ya no quieres solo a la persona. Quieres lo que su amor resolvería dentro de ti. Y ahí el deseo se mezcla con una necesidad mucho más profunda. La necesidad de sentirte suficiente. La necesidad de sentir que sí vales. La necesidad de que alguien que no se entrega del todo, por fin lo haga contigo. Y eso tiene una fuerza enorme, porque toca algo muy antiguo, muy íntimo, muy silencioso. La fantasía de que esta vez sí. Esta vez sí vas a ser elegido de verdad. Esta vez sí alguien va a quedarse. Esta vez sí no vas a tener que conformarte con migajas emocionales. Pero cuando eliges desde esa herida, no ves igual. Te cuesta aceptar lo evidente. Te cuesta retirar tu energía. Te cuesta creer que mereces algo más claro. Porque una parte de ti sigue convencida de que el verdadero logro no es ser amado, de forma sana, sino conseguir amor donde antes solo había distancia, y eso desgasta muchísimo, porque intentas ganar algo que no debería sentirse como una conquista, intentas transformar a la otra persona en prueba de tu valor, y nadie debería cargar con esa función, ni tú deberías vivir el amor como examen, porque en el momento en que amar se vuelve una prueba que tienes que aprobar, deja de sentirse como hogar, se siente como tensión, como esfuerzo, como evaluación constante. Y aquí aparece algo que duele reconocer. A veces no te cuesta soltar a esa persona por lo que es. Te cuesta soltarla por lo que todavía esperas que algún día llegue a ser contigo. Y esa esperanza puede sostener vínculos vacíos durante mucho tiempo, muchísimo. Porque siempre hay un detalle que alimenta la ilusión, un gesto, una recaída, una cercanía inesperada, una conversación íntima. Y tu mente toma eso y vuelve a construir, vuelve a imaginar, vuelve a decir, ahí está, sí siente algo, solo necesita tiempo. Pero el tiempo no convierte automáticamente el deseo en amor. A veces solo alarga la confusión.
Y vivir mucho tiempo en confusión también deja marca. Te vuelve más inseguro, más hipervigilante, más propenso a interpretar señales pequeñas como si fueran grandes revelaciones, más dispuesto a conformarte con poco siempre que ese poco venga cargado de intensidad. Y ahí el problema ya no es solo ese vínculo, es que tu brújula empieza a alterarse, empiezas a llamar conexión a lo que en realidad es activación, empiezas a llamar amor a lo que en realidad es hambre emocional, empiezas a llamar química a lo que en realidad es una herida tocando otra herida. Y claro, desde ahí todo se vuelve más difícil de ver, porque lo sientes muy fuerte, y cuando algo se siente muy fuerte, parece más verdadero. Pero no siempre es así. Hay cosas que se sienten muy intensas precisamente porque tocan una carencia, no porque sean amor. Y aquí es donde vale la pena detenerte en algo muy importante. El amor que realmente cuida no necesita confundirte para mantener tu atención. No necesita hacerte dudar de tu valor. No necesita desaparecer para volverse interesante. No necesita mantenerte en escasez emocional para que no te vayas. Eso no es profundidad, eso es desregulación. Eso es una dinámica donde tu sistema nervioso vive más pendiente de no perder que libre de recibir. Y una relación donde vives pendiente, tarde o temprano te agota. Porque amar así no descansa, no te deja habitarte, no te deja ser tú con tranquilidad. Te vuelve estratega, te vuelve intérprete, te vuelve alguien que está leyendo. Cada cambio de tono, cada distancia, cada momento de cercanía, como si de eso dependiera tu estabilidad. Y no debería depender de eso. Tu paz no debería depender de alguien que ni siquiera puede sostener su propia claridad afectiva. Y aquí aparece una de las preguntas más difíciles, pero también más necesarias. ¿Qué parte de ti sigue creyendo que el amor verdadero tiene que costarte demasiado? No esfuerzo sano, no compromiso real, costarte demasiado, en forma de ansiedad, de espera, de incertidumbre, de adaptación excesiva, de silencios tragados, de necesidades minimizadas, porque sí, una parte de ti sigue asociando amor con sacrificio emocional constante. Entonces el amor claro, tranquilo y presente quizá todavía te parezca menos emocionante, menos magnético, menos inolvidable. Y eso no significa que estés condenado a repetirlo. Significa que necesitas reeducar tu forma de reconocer el amor, no solo entenderlo con la cabeza, sentirlo distinto en el cuerpo, aprender que la paz también puede ser profunda, que la claridad también puede ser íntima, que alguien puede quererte sin hacerte sufrir para demostrarlo, y que si alguien solo te desea, pero no sabe cuidarte, nombrarte, sostenerte o quedarse, entonces lo que estás recibiendo podrá ser muy intenso, muy seductor, muy difícil de olvidar, pero sigue siendo insuficiente. Y tú lo sabes, aunque a veces tardes en admitirlo. Lo sabes en el cuerpo, lo sabes en esa inquietud que aparece después de los momentos lindos, lo sabes, en la forma en que tu energía se desordena. Lo sabes en esa necesidad constante de entender qué lugar ocupas. Lo sabes en la cantidad de espacio mental que te roba, porque cuando alguien te ama de verdad, no te deja, preguntándote todo el tiempo si importas. No perfecto, no ideal, no sin matices, pero no te deja a oscuras. No te mantiene en una niebla emocional donde siempre eres tú quien tiene que adivinar. Y si siempre eres tú quien adivina, quien espera, quien interpreta, quien aguanta. Entonces no estás siendo amado como necesitas. Estás siendo retenido por una dinámica que mezcla deseo, validación y ambigüedad. Y eso puede parecer poderoso, pero no construye, no sostiene, no da hogar. Solo da picos emocionales, seguidos de vacío. Y llega un punto donde tienes que preguntarte algo con una honestidad brutal. ¿De verdad quieres seguir llamando amor a algo que te deja así? Porque a veces el cambio no empieza cuando conoces a alguien mejor, empieza cuando ya no estás dispuesto a mentirte sobre lo que estás viviendo, cuando dejas de decorar la incoherencia, cuando dejas de romantizar la distancia, cuando dejas de creer que sufrir más significa sentir más profundo. Y ese momento, aunque duela, es tremendamente liberador, porque ahí recuperas algo que habías ido dejando poco a poco, tu dignidad.
emocional, no como orgullo, no como frialdad, como verdad, como esa parte de ti que por fin dice, ¿esto me mueve? Sí, pero no me cuida. Y esa frase cambia mucho, porque ya no niega lo que sientes, no minimiza la intensidad, no finge que no importa, solo pone algo más importante sobre la mesa, lo que necesitas, lo que mereces, lo que ya no quieres seguir negociando. Y cuando esa parte de ti toma fuerza, el deseo deja de gobernarte tanto. Sigue existiendo, sí. La atracción sigue. La nostalgia a veces vuelve. La memoria del cuerpo también. Pero ya no manda igual, porque ahora hay algo más fuerte que la intensidad. Hay conciencia. Y la conciencia, cuando de verdad despierta, no siempre te ahorra dolor, pero sí te evita seguir traicionándote del mismo modo. Y cuando esa conciencia empieza a quedarse, cuando ya no puedes volver a mirar esas dinámicas de la misma forma, aparece algo que no. Siempre se dice, pero es clave. Empiezas a perder interés en lo que antes te obsesionaba. No de golpe, no de forma perfecta, pero poco a poco. Lo que antes te parecía irresistible empieza a sentirse predecible. Lo que antes te generaba emoción empieza a generarte cansancio. Lo que antes justificabas, ahora te incomoda. Y eso puede confundirte. Porque una parte de ti dice, ¿por qué ya no siento lo mismo? Y la respuesta es simple, aunque no siempre fácil de aceptar. Porque ya no eres la misma persona que necesitaba eso. Y aquí hay algo muy importante. No estás perdiendo la capacidad de sentir. Estás dejando de reaccionar igual. Y eso cambia todo. Porque antes, el señal de interés te activaba. Cualquier distancia te inquietaba. Cualquier ambigüedad te enganchaba. Ahora, empiezas a notar el patrón antes de caer completamente en él. Empiezas a sentir la incomodidad más rápido. Empiezas a ver lo que antes romantizabas. Y eso rompe algo, no la emoción, la ilusión. Y cuando la ilusión se rompe, la intensidad pierde fuerza. Y eso no es triste, es madurez emocional, aunque no se sienta emocionante. Porque aquí aparece algo que muchas personas no esperan. La calma, al inicio no se siente como algo increíble, se siente como silencio, como neutralidad, como una ausencia de ruido. Y si vienes de relaciones intensas, confusas, cargadas de emoción, eso puede parecer vacío, como si faltara algo, como si no fuera suficiente. Pero no es que falte algo, es que ya no hay sobreestimulación emocional. Y tu sistema todavía se está acostumbrando a eso, a no estar en alerta, a no estar pendiente, a no estar interpretando todo el tiempo. Y eso toma tiempo, porque es un cambio profundo, no solo de relaciones, de cómo experimentas el vínculo. Y aquí es donde muchas personas retroceden, porque confunden calma con aburrimiento, y vuelven a lo que las activa, a lo que las mueve, a lo que las hace sentir algo, aunque ese algo sea ansiedad. Y aquí es donde necesitas hacer una pausa real y preguntarte algo que puede cambiar completamente tu forma de elegir. ¿Quiero sentir mucho o quiero sentirme bien? Porque no siempre es lo mismo. Y esa respuesta define todo, define a quién eliges, define lo que toleras, define lo que ya no negocias. Y aquí aparece algo muy importante. Cuando empiezas a elegir desde lo correcto, que te hace bien, tu estándar cambia, no desde el ego, desde la claridad. Ya no te impresiona lo mismo, ya no te engancha lo mismo, ya no te basta con lo mismo, y eso no te vuelve exigente, te vuelve consciente. Porque ahora sabes lo que pasa cuando aceptas menos, sabes cómo se siente, sabes cómo termina, y ya no quieres volver ahí, aunque haya momentos donde lo extrañes, aunque haya recuerdos, aunque haya nostalgia, porque la nostalgia no siempre habla de lo que necesitas. A veces habla de lo que te fue familiar, y lo familiar no siempre es sano. Y aquí es donde empieza algo muy distinto. Empiezas a abrirte a otra forma de vínculo, una que no te acelera, pero te calma, una que no te confunde, pero te ubica, una que no te hace dudar de tu valor, pero tampoco necesita probarlo constantemente. Y eso al inicio puede sentirse menos intenso,
pero con el tiempo se siente mucho más real, porque no depende de momentos, depende de presencia. Y la presencia no es espectacular, no es ruidosa, pero es estable. Y eso es lo que realmente construye. No lo que te hace sentir mucho en un momento, sino lo que se sostiene en el tiempo. Y cuando empiezas a reconocer eso, ya no buscas lo mismo, aunque a veces te tiente, aunque a veces te llame, aunque a veces te active, porque ahora hay algo más fuerte que la emoción inmediata, tu paz. Y cuando tu paz empieza a tener más peso que la intensidad, tu vida cambia, no de forma externa inmediata, pero sí en lo más importante, en lo que eliges, en lo que permites, en lo que ya no necesitas, y eso transforma todo. Aunque por fuera parezca que no pasó nada, pero por dentro ya no eres el mismo. Y eso se nota en cada decisión que viene después. Y cuando llegas a ese punto donde ya no te impresiona lo opuesta mismo, donde ya no te engancha igual, donde empiezas a elegir desde algo más tranquilo, aparece algo que al inicio puede sentirse muy extraño. Te das cuenta de que ya no necesitas que alguien te desee para sentir que vales. Y eso cambia completamente la forma en la que te vinculas, porque antes, sin darte cuenta, había una parte de ti que buscaba confirmación. Confirmación de que eras suficiente, de que eras atractivo, de que eras interesante, de que eras digno de ser elegido. Y cuando alguien te deseaba, esa confirmación llegaba, aunque fuera inestable, aunque fuera momentánea, aunque no se sostuviera. Pero ahora empiezas a sentir algo distinto. Empiezas a darte cuenta de que tu valor no se define en esos momentos, que no necesitas esa intensidad para validarte, que no necesitas que alguien más te confirme lo que tú ya empiezas a ver en ti. Y eso cambia el centro de gravedad, porque ya no estás buscando desde afuera, estás partiendo desde adentro. Y cuando eso pasa, el deseo deja de tener tanto poder sobre ti. No desaparece, pero ya no te dirige, ya no te arrastra, ya no decide por ti. Y eso es una forma de libertad muy profunda, porque ahora puedes ver a alguien que te desea y no confundirte. Puedes sentir atracción y no perderte. Puedes disfrutar un momento y no construir una historia que no está ahí. Y eso te protege, pero no desde la defensa, desde la claridad. Y aquí es donde todo se integra. Empiezas a entender que el problema nunca fue sentir mucho. El problema fue quedarte donde eso no se sostenía. Empiezas a ver que no hay nada malo en el deseo, pero sí en confundirlo con amor. Empiezas a reconocer que no necesitas apagar lo que sientes. Solo necesitas elegir mejor qué haces con eso. Y esa diferencia lo cambia todo, porque ya no te niegas, pero tampoco te abandonas, ya no te cierras, pero tampoco te entregas a cualquier cosa. Empiezas a habitar un punto medio más consciente, más estable, más tuyo. Y desde ahí empiezas a construir vínculos distintos, no perfectos, no ideales, pero más reales, más claros, más coherentes, donde no tienes que adivinar, donde no tienes que esperar constantemente, donde no tienes que demostrar tu valor, donde puedes simplemente ser y sentirte elegido desde ahí. Y eso al inicio puede parecer menos intenso, pero con el tiempo se vuelve mucho más profundo, porque no depende de momentos, depende de presencia, y la presencia es lo único que realmente sostiene. Y aquí es donde puedes ver todo con una claridad distinta. No es que algunas personas no te amen, es que algunas personas solo pueden desearte, y eso no es suficiente para lo que tú necesitas. No porque seas exigente, sino porque ya entendiste algo que antes no estaba claro, que el amor no se siente como incertidumbre constante, no se siente como duda, no se siente como algo que tienes que descifrar. El amor se siente como un lugar donde puedes descansar, donde puedes bajar la guardia, donde puedes dejar de estar en alerta. Y si no puedes hacer eso,
No importa cuánta intensidad haya, no es amor como tú lo necesitas. Y aceptar eso no te quita oportunidades, te evita perderte en las equivocadas. Y eso es mucho más valioso de lo que parece. Así que, si algo de todo esto resonó contigo, no lo tomes como información más. Tómalo como un espejo. Observa tus patrones. Observa qué te engancha. Observa qué toleras. Observa cómo te sientes dentro de lo que eliges, porque ahí está toda la información. Y si este momento te dio claridad, aunque sea un poco, haz algo con eso. No. Necesitas cambiar toda tu vida. Solo empezar a no ignorarte, a no justificar lo que sabes que no es suficiente, a no quedarte donde no puedes estar en paz. Y eso ya es un cambio enorme. Si esto te movió, puedes dejar un like, no por el vídeo, por lo que entendiste. Si quieres seguir explorando este tipo de contenido, puedes suscribirte, no para consumir más, sino para seguir entendiendo mejor cómo te proveerás. Vínculas. Y si conoces a alguien que está atrapado en una dinámica así, compártelo. No como consejo, sino como un acto de cuidado, porque hay personas que no saben poner en palabras lo que sienten, pero cuando lo escuchan, algo se acomoda. Y si te nace, deja un comentario, no cualquier comentario. Algo real, algo que te haya hecho darte cuenta de algo, porque cuando lo escribes, empiezas a integrarlo. Y más allá de todo eso, quédate con algo muy simple. No necesitas que alguien te desee intensamente. Necesitas a alguien que pueda quedarse cuando la intensidad pase. Y eso lo cambia todo.